Hola, mi nombre es Martín Vergel, soy historiador argentino, profesor de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires, y acabo de publicar este libro que se titula La desmesura revolucionaria, cultura y política en los orígenes del APRA. Acabo de presentarlo en la Feria del Libro de Lima. Es un libro que básicamente recoge un conjunto de ensayos que he desarrollado en los últimos 12, 14 años, que abarcan un conjunto de aspectos sobre la historia inicial del APRA, la historia de los años 20 y 30, que van desde el lugar que tuvieron sus exilios, el rol de la correspondencia en la conformación del APRA, el rol de la cultura impresa más general, es decir, los textos, los folletos, el propio diario partidario, el diario La Tribuna, fundado en 1931, y el lugar que tuvieron algunas figuras que no suelen ser tan atendidas en la historia del APRA, en la medida en que los focos suelen colocarse sobre la figura suprema de Aya de la Torre. A mí me interesó destacar, hacer una suerte de descentramiento de la figura de Aya y destacar también el lugar de otras varias figuras importantes dentro de la plana de dirigentes partidarios como Manuel Sebane, Luis Heysen, Carlos Manuel Cox, Magda Portal, Eudosio Rabines en su paso breve pero significativo por el APRA, etc. Y también, por supuesto, el rol que tuvieron centenas de militantes mucho menos recordados, figuras importantes a escala local e incluso militantes de base anónimos. De modo que este es el libro que los invito a quienes estén interesados a consultarlo, a leerlo y por supuesto a partir de allí, a partir de la lectura, poder eventualmente dialogar en alguna instancia en que eso sea posible conmigo, o por supuesto estaré muy contento que se generen discusiones con otras personas a partir de las cosas que plantea el libro. Martín, si pudieras comparar a ese APRA inicial, digamos, de la primera mitad del siglo XX con otro partido latinoamericano o organización política latinoamericana, ¿con cuál sería, crees tú? Ese APRA inicial tenía rasgos que lo emparentaban, por ejemplo, con el movimiento de reforma universitaria, rasgos que lo emparentan con otros movimientos políticos como, por ejemplo, Acción Democrática en Venezuela, pero yo creo que el lugar que tuvo la red aprista es bastante original en la medida en que realmente funcionó como una red en sentido fuerte, es decir, una red donde los distintos nodos estaban muy conectados en lugares muy distantes del mundo, ¿no? Eso me parece que constituye realmente una originalidad. Y la otra originalidad es la aleación que hay entre la búsqueda por fundar en términos doctrinarios, incluso teóricos, un movimiento político y la praxis política. Es decir, la relación entre teoría y praxis, podríamos decir, también es un rasgo muy destacable y yo diría original en el APRA, al punto que yo sugiero en algunos de los textos que esa combinación entre teoría y práctica hace filiable al APRA, más que con movimientos latinoamericanos, con el partido bolchevique, en la medida en que los militantes bolcheviques eran también activistas revolucionarios y al mismo tiempo tenían pretensiones doctrinarias, eran intelectuales doctrinarios, ¿no? Yo creo que ese modelo explícitamente o a veces tácitamente jugaba dentro del imaginario de lo que era ser un revolucionario para esos jóvenes fundadores del APRA. Finalmente, en un capítulo de tu libro hablas de los medios impresos. ¿Cuán fundamentales fueron en esa época histórica del mundo, digamos, para difundir las ideas originales del APRA? Fueron muy importantes. La enorme simpatía que causa el APRA en la década del 20 tiene que ver en buena medida con el proceso incesante de publicación de ensayos breves en un conjunto muy amplio de revistas y diarios de toda América Latina, incluso más allá de América Latina. Esa presencia gráfica del APRA le va a asegurar ser conocido en un campo muy amplio y, como decía antes, gozar de una simpatía bastante generalizada, lo cual no va a querer decir, y esto es algo que Aya de la Torre jugaba mucho con eso, que simpatía se tradujera por identificación con el movimiento, ¿no? Aya de la Torre en algunas cartas decía: hay centenas de apristas en Costa Rica, supongamos, ¿no? Y en realidad era más bien que había simpatía
que era una figura que generaba simpatías. Simpatía y adhesión no significan lo mismo, y Haya ahí hacía un juego con eso. De otro lado, una vez que se funda el Partido Aprista Peruano, también los impresos van a ser sumamente importantes. Tanto en el año crucial de 1931, y ahí el rol que juega La Tribuna es muy importante, como, y esto también lo trabajo en el último capítulo del libro, en la clandestinidad, cuando los impresos siguen teniendo un rol muy importante, pero ocupan un lugar distinto, ocupan el lugar de, yo digo por ahí, savia, que revivifica al partido en un contexto de persecución, ¿no? Porque la mera circulación de textos, la mera circulación de impresos, la mera circulación del diario La Tribuna era como un santo y seña entre los militantes en la clandestinidad que mostraba que el partido estaba vivo. Entonces, yo ahí digo que también, paradójicamente, ese rol que tienen esos impresos hacen que se les vaya prestando cada vez menos importancia a la propia lectura y la propia discusión doctrinaria. Estoy hablando de la década del 30 y el 40, es decir, el periodo de la clandestinidad.